La Constitución política y la organización del Estado. La Constitución está conformada en tres partes: preámbulo, dogmática y orgánica. El preámbulo hace referencia a la introducción. La parte dogmática resume la ideología predominante y enumera las libertades y derechos subjetivos reconocidos al individuo. Y la parte orgánica describe la estructura del Estado y el poder público con sus órganos y competencias. Colombia es un Estado social de derecho. Significa que el Estado debe garantizar los servicios sociales y derechos de todos los colombianos, que tanto gobernantes como gobernados estamos sometidos a lo establecido en la ley. Que existe un solo centro de poder público, el cual se extiende por todo el territorio nacional a través de las autoridades locales, a su vez tienen autonomía para su propia administración. También tenemos un Estado democrático, participativo y pluralista, fundamentado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran, y en la prevalencia del interés en general. Antes de hablar de los elementos, debemos definir qué es el Estado colombiano, y esa definición se puede ver desde diferentes enfoques y sentidos. El enfoque que vamos a tener en cuenta es un enfoque amplio, donde podemos definir al Estado como un conglomerado social, político y jurídicamente organizado, asentado en un territorio determinado con un gobierno que es dado por sus mismos órganos y por una soberanía que debe ser respetada por otros estados. De esta definición se desprende varios elementos, entre ellos está la población, definido como ese componente humano, está el territorio como un componente físico, el poder público o gobierno u autoridad y la soberanía. Les voy a hablar acerca de los principios fundamentales, además de los derechos, garantías y deberes que todo colombiano debe conocer y promulgar. Los principios fundamentales están direccionados a orientar la aplicación e interpretación de las normas constitucionales. En ellos se especifican los principios, valores y fines del Estado para con los ciudadanos. Estos principios se encuentran desde el artículo 1 hasta el artículo 10 de nuestra Constitución Política de 1991. El artículo 1 hace referencia a que significa que yo debo de ser tomado en cuenta junto con el resto de mis compatriotas para el momento en que se tomen decisiones. El artículo 2 hace referencia a que así como tenemos nuestros derechos, también tenemos nuestros deberes. El Estado social colombiano siempre deberá luchar y proteger la dignidad del pueblo, asimismo facilitarle su modo de vida. Artículo 3 de la Constitución Política. El pueblo es responsable de su decisión frente a las soberanías, por eso se debe saber elegir y pensar antes de hacer cualquier cosa. Artículo 4. Cada acción se debe sustentar por cada norma de la Constitución, la norma de normas. Artículo 5. El Estado reconoce sin discriminación alguna, respeta los derechos y ampara las familias. Artículo 6. Cada persona es responsable, sin importar el cargo, se debe hacer justicia si ha actuado mal. Artículo 7. El Estado debe respetar y velar por las diversas culturas y personalidades que tiene Colombia. Artículo 8. Cada persona es responsable de lo suyo. Es nuestro país y nuestro Estado. Hacerlo respetar es nuestra mejor opción. Artículo 9. La relación entre países debe ser excelente para darle mejores oportunidades a los colombianos. Artículo 10. Tenemos diferentes dialectos y diferentes formas de hablar, pero un único idioma que nos une. La parte orgánica de la Constitución está integrada por diversos componentes. Como el mismo título lo indica, es de carácter orgánico, ya que en este se describe la forma y la estructura en la que se encuentra organizada el Estado colombiano.
se enuncian las ramas del poder público, que son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Y además se describen sus funciones y atribuciones. Junto a estos también se explican los órganos autónomos e independientes, el Ministerio Público, la Contraloría y la Fiscalía. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Otras organizaciones son la electoral y la organización fiscalizadora de control. La estructura básica del Estado colombiano está basado por tres o clasificado en tres, que son las ramas del poder público, los organismos de control y por organización electoral. Las ramas del poder público, cada una de estas ramas tienen diferentes funciones ejercidas por diferentes entidades. Funciones con las cuales se busca controlar el poder público por la repartición de poderes para evitar la corrupción. Colombia se rige por tres poderes públicos y son la rama ejecutiva, que está representado por el presidente de la República, que hace en sus veces de jefe de Estado y de jefe de gobierno. Está integrado por el vicepresidente, por los ministros, los directores de los departamentos administrativos, las superintendencias, que tienen la función primordial de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los colombianos. La rama legislativa, representado por el Congreso de la República, por el Senado y la Cámara de Representantes. Entre sus funciones más importantes está promulgar y modificar las leyes, reformar la Constitución, controlar y ejercer el control político sobre las acciones de gobierno y elegir los altos funcionarios pertenecientes a la rama judicial, los organismos de control y la organización electoral. La rama judicial es la encargada de administrar justicia en nuestro país. Vela por el cumplimiento de la ley y castiga a sus infractores. Según la Constitución, el Poder Judicial está conformado por la Fiscalía General de la Nación y por las altas cortes. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura. Los órganos de control están compuestos por la Contraloría General y el Ministerio Público, conformados a su vez por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. La organización electoral está compuesta por el Consejo Nacional Electoral, que está a cargo de dar posesión al Registrador Nacional del Estado Civil, supervisar el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos y elecciones, efectuar el escrutinio de toda la votación nacional, entre otras funciones. Y por último tenemos el órgano autónomo, los órganos autónomos e independientes, que está la Autoridad Nacional de Televisión, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional del Servicio Civil, las universidades del Estado, el Banco de la República y la función de banca central, la Defensoría del Pueblo. La Corte ha destacado que la autonomía que la Constitución política otorga a determinados organismos significa básicamente la no pertenencia a alguna de las ramas del poder, posibilidad de actuar por fuera de las ramas del poder. Ellas tienen la potestad para la ordenación de su propio funcionamiento y el cumplimiento de la misión constitucional.